Pastoral Social. Es la acción de todos los miembros de la Iglesia para hacer presente la verdad, la justicia y la caridad evangélicas para el crecimiento del reino de Dios. Esto es el programa Pastoral Social. Conduce el Padre Ángel López Betancourt, sacerdote arquidiocesano de Tijuana. Bienvenidos. Ustedes, así, todos, absolutamente todos, y pues también todas, claro que sí. Les saludo con el gusto de siempre, pidiéndole a Dios que estén bien a gusto. Ya muchos de ustedes, ojalá que todos, aunque sé que algunos están trabajando, se estén disponiendo la mayoría a descansar, a tener un merecido descanso después de haber trabajado arduamente allí en esos campos del Señor, donde Dios nos tiene a cada quien desempeñando nuestras actividades diarias. ¿Qué les parece si esta noche, estimados hermanos, insisto, luego de saludarlos, de desearles todo bien, y qué les parece si en esta ocasión, en esta noche, hablamos un poquito, damos una semblanza breve, aunque sea de el Papa Francisco, que pues cada día que pasa nos encontramos con nuevas características, con nuevas situaciones, un personaje que empieza a ser bastante querido por el mundo católico, no sin también saber y que en algunos despierta desconfianza, en otros pues definitivamente no sé si llamarle rechazo, pero sí cierta no ganas de que él fuera el Papa por las ideas que nos presenta de repente. Haciendo un poquito de historia, la renuncia del Papa Benedicto XVI, que por cierto el Papa don Joseph Ratzinger él mismo lo había adelantado cuando era cardenal, y refiriéndose a la salud bastante deteriorada del Papa Juan Pablo II, por allá en mayo del 2002, Joseph Ratzinger, cardenal, decía esto: si se diera cuenta de que no puede haber nada más, entonces ciertamente el Santo Padre se retiraría. Y coherente con este pensamiento, el Papa Benedicto XVI llevó a cabo ese histórico gesto de renunciar al pontificado, y de allí pues surgió pues el nuevo Papa, que él mismo dijo: vengo desde el fin del mundo. No que no se interprete mal, porque a lo mejor por ahí se agarra por otro lado, que es el último Papa porque ya viene el fin del mundo. No, él se refirió a que pues Argentina está ya al fin del mundo. José Hernández, en su libro que se llama Martín Fierro, pone esta frase: donde no hay casualidad, suele estar la providencia. Una frase parecida a la que maneja mucho quien fue obispo de Tijuana, el arzobispo Emilio Berlí. Nada es coincidencia, todo es providencia, dice el señor Berlí. Pues el colegio cardenalicio, una vez que el Papa Benedicto XVI renuncia, el colegio cardenalicio, inspirado por el Espíritu Santo, elige Papa a don Jorge Mario Bergoglio. El poeta Leopoldo Marechal dice esto: toda persona al recibir un nombre también recibe un destino, y esto pareciera particularmente cierto en lo que se refiere al nuevo pontífice don Jorge Mario Bergoglio, quien nació el 17 de diciembre de 1936
en Buenos Aires, capital de Argentina. Fue bautizado con los nombres de Jorge Mario. Jorge, nombre de origen griego, relacionado con la tierra, y que en el santo oral cristiano nos hace recordar al famoso santo que peleó y venció el dragón allí en Palestina y que también es patrono de Inglaterra. Y Mario, que tiene su origen, proviene del latín y se refiere a alguien dotado de magnetismo. Y se refiere también a un personaje que fue obispo y defensor de los pobres entre los años 530 y 534 de nuestra era. Pues Jorge Mario compartía esas características culturales como cualquier persona de allá de la mitad del siglo XX. Su gran dedicación al trabajo, el valor de la palabra empeñada, la sencillez como estilo de vida, sus primeras devociones populares adquiridas, dice él, de su abuelita. Allí, en Argentina, en Buenos Aires, el joven Jorge fue formando su personalidad, que lo caracterizaría toda su vida, es decir, su vocación por lo social, el aprecio al trabajo como camino de dignificación de la persona, su valoración de los procesos de aprendizaje y su gran capacidad de captación de la realidad para descubrir lo esencial y no quedarse solamente en lo superficial. Su amor por el deporte, una vida sana y austera. El Papa Francisco entró en el noviciado en 1958 y fue ordenado en 1969. Este santo varón está profundamente impregnado con la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, que fundó la Orden de los Jesuitas en 1540. Es un hombre intensamente espiritual. Las ahora famosas historias que por allí nos llegan de que el cardenal Bergoglio usaba transporte público y preparaba su propia comida, desde luego que tienen sus bases en San Ignacio de Loyola, quien propuso amar a la pobreza como si fuera una madre. Es por esta razón que a los jesuitas se les pide que sigan al Cristo pobre, es decir, que imiten a Cristo en su pobreza en la tierra, viviendo lo más sencillamente posible. Los jesuitas son conocidos mundialmente por su sólida formación. Sin duda, en sus años de seminarista, el actual pontífice recibió las influencias intelectuales de sacerdotes como Pierre Vigot y Yves Calves, que aportaron a la formación de Jorge Bergoglio en la dimensión social de su sacerdocio. En un colegio llamado el Colegio Máximo, allá en la Argentina, principal institución formativa de los jesuitas, Bergoglio, mientras era superior, dio refugio a muchos perseguidos, entre ellos algunos seminaristas de la diócesis de La Rioja. Luego de haber reclamado al dictador Videla por 2 sacerdotes de su diócesis. En síntesis, Jorge Mario Bergoglio fue ordenado sacerdote a los 33 años. Después fue superior de la provincia jesuita. El Papa Juan Pablo lo nombró obispo auxiliar de Buenos Aires y en 1968 lo nombró arzobispo de Buenos Aires y luego lo hizo cardenal en el año del 2001.
El actual pontífice, hermanos, como todo mundo, tiene sus carismas. Para los cristianos, el carisma es un don conferido por la gracia divina, y así lo creemos. Jorge Bergoglio es un líder, de esos líderes que, prescindiendo de las cuestiones rutinarias, se ocupa de ideas y principios generales que inspiran, en este caso, a la Iglesia. Es un líder que asume la responsabilidad de definir los principios y establecer un plan que corresponda a los valores que esos principios le ofrecen. En los principios evangélicos, congruencia. Es un líder de aquellos que saben construir organizaciones, que se ocupan de definir nuevos objetivos y de crear estructuras apropiadas para alcanzar dichos objetivos. Y tal vez, hermanos, esta sea su principal misión como pontífice. Al respecto, San Agustín decía: y lo que los músicos llaman armonía en el canto, para la ciudad se llama concordia. Vínculo el más estrecho y suave de consistencia en toda la república, la cual, la concordia, sin la justicia, es del todo imposible que subsista. Concordia sin justicia no puede existir, decía San Agustín. Vamos a hacer una breve pausa, queridos hermanos, para darle tiempo a los comerciales, y pues en estos momentos vamos así tratando de ubicarnos en la personalidad de el pontífice actual que tenemos. No se vayan, vamos a esperar un ratito y continuamos. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. Como católicos, ¿en qué pecado incurre una persona que realiza conscientemente un aborto? ¿En qué pecado incurre? Bueno, como caer en un pecado mortal, ya con, digamos, un pecado, es un pecado de homicidio, pecado, no censura. Censura es la excomunión anexa, pero un pecado es un pecado grave, un pecado mortal, un homicidio. ¿Quién puede justificar un homicidio si no es en defensa propia? ¿Quién puede justificar una matanza, verdad? Ahora que tanto nos atosigan con los terroristas. Bueno, pues un terrorista comete muchísimos menos homicidios de los que comete un médico abortista, que deben existir muchísimos, por lo que dice la gente. Todos los días llega con abortos, alguien los tiene que haber realizado, ni modo que vengan los ángeles a hacerlo, ¿verdad? Muchísimos menos de lo que nos admiramos de que hayan matado, qué sé yo, el de Oslo, el muchacho de Oslo, 77, y él sus motivos tiene, ¿verdad? Y ha herido a 100, nos parece algo, a algunos les parece monstruoso, pero no se admiramos de que cualquier médico o ginecólogo aquí del Seguro Social, ¿verdad?, de México, de la Ciudad de México, a lo mejor tiene, pero muchísimos más abortos que ha cometido, ¿verdad? Es la falta de respeto a la vida y la falta de proporción a que la vida debe ser sagrada en todos los casos. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Una estimación publicada por el Centro Latinoamericano sobre Salud y Mujer, CELSAM, concluyó en que el número de abortos anuales está entre 500,000 y 850,000. El gobierno mexicano solo estima en unos 100,000 abortos clandestinos al año. Es difícil comprender cómo alguien llama derecho a destrozar un niño. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. El aborto no es una cuestión meramente de creencias, sino que se trata de un derramamiento de sangre. No es simplemente sobre puntos de vista, sino sobre víctimas. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida.
Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Comparte tus opiniones en el programa Pastoral Social. Comunícate 622-8962 en Tijuana. En Estados Unidos sin costo, 866-228-4305. Desde cualquier parte de la República Mexicana, 01800-788-7606. Y pueden ver nuestra programación en www.tjcatólico.com. El padre Ángel López Betancourt está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Pues estamos de regreso, estimados hermanos, y con muchísimo gusto continuamos. Y hablamos pues del liderazgo del Papa Francisco, y como a todo auténtico líder, al Papa Francisco pues le acompaña precisamente la actitud de servicio. Y sobre la cuestión del servicio, un gran autor llamado Robert Greenleaf decía esto: el objetivo último del viaje del líder servicial es encontrar los recursos necesarios para realizar su destino, encontrar la sabiduría y el poder para servir a los demás. Pensamiento que sigue en esta reflexión el padre Levret. No se puede triunfar si no hay en la base una entrega de sí mismo. No se trata de obtener ni de conservar posiciones o privilegios, se trata de servir. Para nosotros los católicos es un grande consuelo y una grande esperanza el que la trayectoria, lo que decimos el currículum vitae del Papa Francisco, estas actitudes que está manifestando y que cada vez se ven más seguras, más firmes en los propósitos que avisora, pues es de toda su vida. Toda su vida, desde joven, desde que trabajaba sin ser seminarista, toda su vida apunta allá. Es decir, una de las grandes cosas del líder es también la congruencia. El cardenal Bergoglio dice que Dios vive en la ciudad y la iglesia vive en la ciudad. La misión no se opone a tener que aprender de la ciudad, es decir, de sus culturas, de sus cambios, sus retos, desafíos, al mismo tiempo que salimos a predicarle el Evangelio. Y esto es fruto del Evangelio mismo, que interactúa en el terreno en que cae como semilla. No solo la ciudad moderna es un desafío, hermanos. Lo ha sido, lo es y lo será siempre. Toda mentalidad, para todo corazón humano, siempre encontraremos desafíos. Y sin duda estas convicciones serán la guía del Papa en la conducción de la iglesia que el Señor le ha confiado. Por eso en otras ocasiones hablábamos de que cómo es muy necesario que los católicos estemos al pendiente de orar continuamente por el Papa, no solamente en la celebración eucarística, donde hay un espacio en la plegaria eucarística especialmente para orar por el Papa, sino pues en todo momento y siempre que nos acordemos, porque el Papa tiene grandes retos, de verdad. El Papa tiene el deber de mantener la unidad y la universalidad de la Iglesia, y eso no es nada fácil, hermanos. En nuestros tiempos esta tarea requiere la visita, el encuentro, el contacto, la escucha, la participación. Así como Juan Pablo II manifestó creativamente su gesto de humildad al besar la tierra de cuanta nación visitó, demostrando de esa manera que reconocía la santidad de la tierra que visitaba,
como humilde peregrino, pues el Papa Francisco, al igual que Juan Pablo II, está haciendo lo mismo, comunicándose, enseñando con el lenguaje del cuerpo, con sus gestos, sus actitudes sencillas, cercanas, abrazadoras. Y los gestos permanecen en la retina de los destinatarios por muy largo tiempo. Por eso, hermanos, la metodología del encuentro personal, la cultura del encuentro es algo que, pues no solamente hemos de contemplar en los grandes personajes, en los grandes líderes, en este caso en el Papa Francisco, sino que debe de ser una actitud que todos los bautizados, todos los miembros de la Iglesia, deberíamos de buscar, deberíamos de ir asimilando a nuestras vidas ordinarias, haciendo cultura del encuentro. Porque de otra manera, pues continuamos, a pesar de que manejamos muchas cositas, muchos valores, el asunto de la comunión y la participación, pero si solamente los manejamos como conceptos, como teorías, pues ya ven que así la Iglesia nunca avanza. El Papa Francisco sin duda será fiel a sus convicciones, y para esto, insisto, vamos pidiéndole al Señor para que lo fortalezca, le reafirme en aquello que está acorde a lo que el Señor quiere, acorde al Evangelio. Él ya lo demostró como primero cuando era superior de los jesuitas. También lo demostró cuando estuvo como obispo auxiliar en Buenos Aires, luego como cardenal. Y estas convicciones las podíamos sintetizar de la siguiente manera, con sus propias palabras. Primer principio: el tiempo es superior al espacio. Segundo, la unidad es superior al conflicto. 3. La realidad es superior a la idea. 4. El todo es superior a la parte. Sobre que el tiempo es superior al espacio, decía y dice el Papa, ya que el tiempo inicia procesos y el espacio los cristaliza en la actividad política y social. Es el tiempo el que va adquiriendo los espacios, los va iluminando y los transforma en proceso. Uno de los pecados de la actividad política es privilegiar los espacios de poder sobre los espacios de los procesos. Y yo aquí añadiría, no es pecado nada más de los políticos. Es pecado de la Iglesia misma donde, por ejemplo, las parroquias, es muy frecuente y muy común que nunca se respetan los procesos. Toda la vida, los nuevos párrocos estamos empezando todo como si no hubiera habido nada de pastoral con el anterior párroco. Por eso cuando, hablando del Evangelio, cuando la madre de los hijos del Zebedeo le dice a Jesús, te quiero pedir un favor, que mis 2 hijos estén, uno a la derecha y el otro a tu izquierda, o sea, que en el reparto les dé un pedazo grande de la pizza a cada uno y al otro también. Hay los demás a ver qué. Pues le está pidiendo un espacio, ¿no es cierto? Y el Señor responde, no, el tiempo. Van a poder llegar a donde yo llegue, van a poder sufrir lo que yo he de sufrir. Es decir, el Señor le marca el tiempo. El tiempo es siempre superior al espacio. Y sobre que la unidad es superior al conflicto, ¿qué dice el Papa? Si uno se queda en lo conflictivo de la coyuntura, pierde el sentido de la unidad. El conflicto hay que asumirlo, hay que vivirlo, pero hay distintas maneras de vivirlo. Una es la que hicieron el cura y el abogado frente al pobre hombre en el camino de Jerusalén a Jericó.
Recuerden el capítulo 10 de Lucas. Obviaron el conflicto, ¿sí? La segunda manera es meterse en el conflicto y quedar aprisionado, sin horizonte, sin camino hacia la unidad. Ahí, hermanos, nace el anarquismo, o sea, la actitud de proyectar en lo institucional las propias confusiones. La tercera es meterse en el conflicto, sufrirlo, resolverlo, transformarlo en el eslabón de una cadena, en un proceso. ¿Quién resolvió mejor ahí el problema, el conflicto? Aquel que se metió de lleno buscando solución, pero una solución no a medias, una solución que precisamente no atorara un proceso de recuperación, de sanación completa en el caso de aquel que había sido asaltado por los ladrones. Bueno, vamos otra vez a hacer un pequeño espacio, un pequeño receso, queridos hermanos, reflexionemos sobre esto que estamos externando. Si tienen por ahí su Biblia, pues aprovechen para consultar el capítulo 10 de San Lucas, versos de 31 en adelante. Y regresamos pronto, no se vayan. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el Padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. La familia es el cimiento de la humanidad y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el Padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Agenda Vaticana, un programa con información que interesa al mundo católico, con el Padre Israel Ángeles Gil. Conozcamos juntos nuestra Iglesia y su doctrina como luz para comprender la actualidad. Agenda Vaticana, miércoles 9 de la noche, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Coinonía Radio 800 AM. Imagen Católica en Tijuana. Comparte tus opiniones en el programa Pastoral Social. Comunícate. 622-8962 en Tijuana. En Estados Unidos sin costo, 866-228-4305. Desde cualquier parte de la República Mexicana, 01800-788-7606. Y pueden ver nuestra programación en www.tjcatólico.com. El Padre Ángel López Betancourt está de regreso. continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Estamos de regreso, estimados hermanos, en esta hora que dedicamos a reflexión sobre la doctrina social de la Iglesia, esa parte fundamental que nos lleva precisamente a la vida, a la vivencia de lo profético y de lo litúrgico.
Es un área, es una parte de la misión de la iglesia, de la pastoral de la iglesia, sin la cual pues no está completa dicha misión. Estábamos viendo esos principios que mueven al Papa para pues estar haciendo lo que hace en su manera muy propia pues de particular, pero que no se aleja de lo que debe ser, de lo evangélico, de conducir a la iglesia, porque aquel Señor le ha puesto este timón en sus manos. Decíamos que él dice que un primer principio que toma muy en cuenta para sus ideas es que el tiempo siempre es superior al espacio, que la unidad es superior al conflicto, es decir, que la unidad tiene que triunfar siempre. Tercero, la realidad es superior a la idea. La realidad es superior a la idea. Tensión entre idea y realidad. La realidad es la idea que se elabora, que se induce. Es instrumental en función de la comprensión, captación y conducción de la realidad. Donde la idea es lo que manda, se dan los idealismos. Cuando la idea es la que manda, se dan los idealismos y los famosos nominalismos, pues que nunca mandan, que nunca convocan a la unidad. A lo sumo, definen cosas, clasifican cosas. Lo que convoca, lo que une, es la realidad iluminada por el razonamiento, por la idea bien captada y bien plasmada. Si la realidad expresada en la idea se desplaza hacia lo estético, hacia la imagen, a la sola palabra, nos conduce a la falsedad, nos conduce al sofismo. ¿Qué debemos hacer entonces ante este principio que tiene el Papa en sus manos o en su cabeza también? Bien, que no trabajemos con puras ideas, que no andemos solamente con ideas, porque de ideas dicen que está tapizado el infierno, porque nunca se plasmaron en la realidad. Pero también es importante entender que no basta tener un chorratal de ideas en la cabeza, y a veces ideas que no tienen nada que ver con lo que hay en la realidad. Es la realidad, son las cosas, es lo que alcanzamos a captar por los sentidos, son lo que realmente está sucediendo a diario frente a nosotros, lo que pasa en nosotros. Eso es lo que tenemos que llevar a cabo, tomar en cuenta, para poder, de veras, cuando nace un conflicto o una situación que no es cómoda al ser humano, poderla resolver. Una cosa es que tengamos muy buenas ideas de cómo se puede ganar dinero, por ejemplo. Una cosa es que tengamos muchas ideas para decirle a los demás cómo se hace, por ejemplo, una zanja. Y otra cosa es que yo agarre un pico, empiece a hacer la zanja, le saque con una pala la tierra y vuelva a seguir. Eso sí, eso es lo que nos da realmente un avance, eso es lo que realmente nos da claridad en lo que son las cosas. Una cosa es tener ideas y otra cosa es vivir en la realidad. Una cosa es decir cómo se puede hacer evangelización, cómo se pueden dar pláticas prebautismales, y otra cosa es dar las pláticas prebautismales. Mucha gente se enoja y va y critica porque no le gusta lo que dicen, pero nunca se ofrece a prepararse para ir a dar una buena plática sobre el bautismo. Una cosa es tener ideas y otra cosa es llevar a cabo las cosas como deben de ser. No seamos idealistas solamente,
seamos mejor realistas. Otro de los aspectos, principios que maneja el Papa es el de que el todo es superior a la parte, y esto creo como que sí lo captamos de inmediato. La última tensión es la tensión entre la globalización y la localización. El modelo es el poliedro, que es la unión de todas las parcialidades en la que la unidad conserva la originalidad de su particularidad. El todo es superior a la parte. Yo divido una naranja en 4 partes, me doy inmediatamente cuenta que la naranja completa es superior a cada una de esas 4 partes. ¿Qué es lo que quiere decir el Papa? Que en este asunto tratemos de siempre ver con toda claridad lo que es globalmente la Iglesia, pero que no la juzguemos ni por una de sus partes, ni por sola, ni por, digamos, ni 2 ni de 3, sino las 4 si es que la dividimos en 4. No juzguemos a la Iglesia, por ejemplo a la jerarquía, no la juzguemos de pederasta a todos, cuando una parte, y por cierto mínima, es pederasta. No juzguemos a todo el presbiterio de dinerero, cuando solamente por ahí alguien que me gusta mucho el dinero. El todo es más importante que la parte. Tenemos que fijarnos un poquito más para ser congruentes y pues comprensivos, ver globalmente la situación, pero también claro que no podemos hacernos de la vista gorda, nunca debemos hacerlo, de lo que sucede también en las partes. El Papa Bergoglio, siendo cardenal, reflexionaba de esta manera sobre el poder político. Esta locura del mandamiento del amor que propone el Señor y nos defiende en nuestro ser, aleja también las otras locuras tan diarias que mienten y dañan y terminan impidiendo la realización del proyecto de nación, como es el relativismo y el poder como una única ideología. Es lo mismo que no podemos, aquí en nuestro caso, no debemos los mexicanos, los tijuanenses, casarnos con un solo partido político. ¿Por qué no vemos el todo, que es, digamos, la necesidad que tiene la nación como nación, y no solamente, pues como lo ven un determinado partido? Por eso, cuánta necesidad tenemos los mexicanos de culturizarnos un poco más en la cuestión política. Claro que en cualquier cosa, pero ya que el Papa habla de este asunto, tenemos muchos problemas en cuestión de participación en la vida pública, porque no sabemos participar, no sabemos informarnos de lo que cada partido político propone, por ejemplo. ¿Y qué es lo que propone cada partido? Pues una cuestión bien parcial de la realidad, ¿verdad? Es su manera de pensar, es su ideología, y el mexicano que le interesa el bien común no debe de casarse con una sola visión de X partido. Eso en cuestión política, pero también podríamos asomarnos a lo que sucede en el mundo religioso. A veces somos muy intransigentes y muy radicales, no alcanzamos a ver el todo. Nos casamos con cierta manera de ser. ¿Cómo batallan, por ejemplo, en algunas partes cuando sucede el cambio de un sacerdote a otra parroquia? Hay gente que ya no vuelve
no vuelve a esa parroquia porque ya le quitaron. ¿Por qué? Pues era una visión muy parcial. Hay personas que nunca están en una sola parroquia, andan de lado en lado, porque pues les interesa nada más cierta visión de la pastoral. Hermanos, una breve pausa y continuamos. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moriplus Cápsulas, de venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Enfermedades del corazón. Haga una pasta de miel con canela. Unte pan y cómalo regularmente en el desayuno, en lugar de mermelada o mantequilla. Reduce el colesterol en las arterias y previene ataques al corazón. También previene nuevos ataques en personas que ya tuvieron un primero. El uso regular de este producto mitiga la pérdida del aliento y fortalece los latidos del corazón. En Estados Unidos y Canadá, donde se utiliza esta pasta continuamente en casas de retiro, se ha descubierto que miel con canela revitaliza las arterias y venas de los pacientes ancianos y las limpia. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Chocolate de Montaner. Está riquísimo. Con relleno de caramelo y almendras. Y solo cuesta $1. Tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el Evangelio que nos ayuden a distribuirlos. ¿Te animas? Yo quiero uno. Llámanos a cabina 622-8962 o al celular 664-399-2170. Koinonia Radio te necesita. Está riquísimo. No dejes de probarlo. El padre Ángel López Betancourt está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Estamos de regreso ya en este último segmento, estimados hermanos, y pues brevemente y rápidamente vamos a hablar de algunos otros aspectos que son como los ejes que probablemente acompañarán todo el trabajo pastoral del Papa Francisco. Una de las cosas que también le preocupan, y no solamente ahora como Papa, sino desde siempre, pues, desde allá cuando se metía en los trenes, en los camiones urbanos para evangelizar, para darles ahí a través de folletitos, de su palabra, de la conversación con los con los viajeros, con los pasajeros. Se trata de la erradicación de la pobreza, hermanos. Todos sabemos que en todo el mundo hay demasiados pobres y excluidos. No se trata cuando hablamos de erradicar la pobreza, no se trata de estar toda la vida insistiendo y dándole hasta crear una mentalidad de pobreza. Eso es inhumano. No es la idea. Erradicar la pobreza en el pensamiento del Papa es pues nada menos a hacer lo que dice el documento de Puebla 79. Tomando en cuenta que la pobreza no es una etapa casual, sino el producto de situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas
y otras causas, entonces es deber de aquel que quiere servir tratar de aminorar lo más que se pueda esa brecha tan grande que hay entre la super pobreza y la super riqueza, a, digamos, achicar lo más que se pueda esa brecha tan grande para que pues todos de alguna manera tengan acceso a los bienes que el Señor ha creado para todos. Otro de los aspectos es lo que ya mencionaba hace un rato, la cultura del encuentro. El Papa insiste mucho en esto. Debemos consolidar esta cultura, tratando de hacernos más cercanos. Pues yo creo que debemos empezar por las familias, que los papás de veras hagan lo posible por estar siempre cercanos a sus hijos, platicando con ellos, discutiendo incluso con ellos temas, cosas, las diarias, las cotidianas, la escuela, los amigos, etcétera, que nunca existe el problema en algún hogar en que los hijos realmente son unos extraños, unos desconocidos para sus papás, y lo mismo pasa con los hijos hacia los padres. Que el encuentro así bonito en las parroquias, los diferentes grupos parroquiales, las diferentes personas que sepan convivir armónicamente, que compartan experiencias apostólicas, que no se vean como gente rara porque pertenece a otro grupo, y así por el estilo, ¿no? Tantas cosas en las que se puede aplicar este principio que pues nos están invitando desde la cabeza católica de los católicos, para que hagamos una actitud, cultura de siempre ser cercanos. Allí Aparecida nos insiste mucho en la misión permanente, en el sentido de que pues esa dicha misión tiene que llegar principalmente a los que menos vienen, a los que están más alejaditos, y la verdad, hermanos, a veces esos alejados los encontramos en los mismos grupos parroquiales. Más allá de los esfuerzos que se realizan, debemos reconocer que somos una sociedad injusta y solidaria, que ha permitido o al menos ha consentido que un pueblo, en otro tiempo de altos índices de equidad, de ecuanimidad, de solidaridad, ya se le ven muchas desigualdades, muchas injusticias sociales, políticas, religiosas incluso. Preocupémonos pues por ser personas que pues abiertas, dispuestas al diálogo. Otro de los principios se llama desarrollo integral de todos, y eso es lo que se pretende precisamente al encontrarnos, al acercarnos, pues ver qué proyectos, qué necesidades, qué cualidades, qué cosas buenas, qué cosas negativas hay para poderlas siempre, solucionar, tener siempre una mentalidad de crecimiento constante, de creatividad, de imaginación. Un proyecto de desarrollo integral que nos hace tanta falta para poder alcanzar lo que se llama pues en nuestro lenguaje cristiano, la santidad. Tantas cosas que podíamos hablar en este aspecto. Desarrollo integral para todos. Podríamos hablar sobre la preocupación que todos debemos de tener, sobre todo los que tenemos cierta responsabilidad de autoridad, fijándome más en el aspecto pues nuestro, en las parroquias. Yo digo que los párrocos deberíamos de tomar en cuenta más el desarrollo integral de nuestras personas que trabajan con nosotros. ¿Qué es eso de que una secretaria viva 30, 40 años de secretaria
y nadie la promovió para que siquiera estudiara la secundaria, que estudiara la preparatoria siquiera. Ideal que yo me preocupara porque mi secretaria un día fuera una profesionista, pero pues a veces ni se nos ocurre eso. No tenemos idea de lo que tenemos que hacer como autoridad. Qué bonito sería que los papás jamás permitieran que sus hijos se quedaran sin estudiar, sin prepararse. No le hace que cueste sangre, pero lograr el desarrollo integral. Pero claro, desarrollo integral no se trata nada más de contemplar la cuestión material. Casa, vestido, sustento, profesión, preparación académica. La vida espiritual es bien importante y es básica para el otro desarrollo. Qué bonito sería que los papás siempre se preocuparan de desarrollo integral de la vida espiritual y también material de sus hijos. En este sentido, pues creo que hay vacíos bien grandes, porque nosotros nos damos cuenta con mucha frecuencia cuando nos llevan sus niños a prepararse para la primera comunión o confirmación. La vida religiosa es un simple relleno. Allí van y nos los avientan allí a la puerta del templo para que entren a misa ellos y después los recogen. Los papás, no, pues no tienen necesidad de entrar a misa. Entonces el desarrollo espiritual no les importa absolutamente nada y es lo que va a detonar en problemas muy serios, en crisis sociales y familiares. ¿Por qué? Porque no hay ese sustento espiritual interior en los muchachos. Pues hoy batallan mucho los papás con sus hijos. ¿Por qué? Porque no hay un basamento espiritual serio. Tal vez únicamente se preocuparon por el aspecto religioso, pero no por el aspecto espiritual. Se preocuparon de que pues supieran las oraciones y las lecciones del método que usaron de catecismo, pero pues nunca la cuestión de los valores, del respeto, de la disciplina. Ay, esa disciplina es todo un tema y les prometo que lo vamos a tratar. Es que pues sin valores, y valores evangélicos, sin ganas de ser serviciales, sin ganas de ser responsables, llegar a la casa toda la vida con las cuentas mochas, es decir, con puras reprobadas, con reportes de mala conducta. Fíjense nada más, entonces el aspecto espiritual, pues ¿dónde quedó? Entonces, el desarrollo integral, pero para todos, no para unos cuantos. Y digo yo, quienes tenemos más responsabilidad, que manejamos personal, deberíamos de tomar en cuenta que es un compromiso ayudar a que los demás se desarrollen. No se vale que yo me desarrolle al máximo mientras los otros se quedan chiquitos. En una pareja yo veo muy bien cuando el esposo, que es profesionista, se interesa porque su esposa también crezca. Que si era enfermera la ayude a que sea una médica, una doctora. Que si era su secretaria, que es muy frecuente eso, que la eleve también al nivel profesional. Pero no nos preocupamos porque los demás se desarrollen. Y ese es un grande vacío y es cuestión de cultura. Es cuestión de, pues hay que frenar un tanto nuestros egoísmos y nuestras vanidades, de no permitir que los demás pues crezcan como todos, ¿no? Que dicen que es más cómodo para la autoridad tener a gente que no sepa nada para poder manejarla, y eso sucede mucho en nuestra vida política, económica y social en nuestro país. Y eso sucede también pues por allí entre nosotros. Que Dios nos guarde pues, hermanos, de tener una actitud egoísta y no preocuparnos porque el desarrollo integral de los que están más cerca de nosotros se logre. Que pasen buenas noches y por ahí nos
nos vemos, por allí nos encontramos. Por lo tanto, quedemos, digamos, con el compromiso de hacer oración unos por otros. Dios los bendiga. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa de Pastoral Social. Recuerda, es Dios quien ha formado un pueblo en comunión con Él y con los hermanos, pueblo santo, universal y consagrado a Él, que debe vivir la comunión y la solidaridad, sobre todo con los más débiles. Pastoral Social te espera la siguiente semana en Koinonia Media, www.tjcatólico.com. Estás escuchando Koinonia Media, no le cambies, enseguida volvemos.